Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y sed todos muy bienvenidos a nuestra nueva mesa redonda virtual. Es un placer saber que cuando organizamos algo están todos de manera masiva al otro lado de la pantalla. Hoy abrimos una nueva edición de nuestras mesas para hablar de un tema muy importante para las empresas al que no siempre se le presta la atención necesaria. Una de las cosas que hemos tenido que aprender con el confinamiento que vivimos todavía y lo que nos queda es la importancia comercial que está cogiendo todo lo digital en nuestra vida. Hasta hace nada, la venta online y el delivery era algo que sonaba como futuro cercano y ahora se ha convertido en presente inmediato. En el mundo digital, que hoy nos hace tanta falta, tiene sus propias normas y reglas. Y este va a ser el tema de nuestro de hoy. Ofreceros la oportunidad de tener una aproximación al marco legislativo que rodea al comercio electrónico, las tiendas online o las apps. Y para ello contamos con dos de las responsables en esta materia de Área Digital Abogados, un despacho de referencia en esta disciplina legal y que trabaja activamente con los clientes de AGR Food Marketing para preparar y consolidar el salto digital. Luego estarán a vuestra disposición para responder en el turno de preguntas abierto. Sí, os pedimos que nos indiquéis, por favor, en el texto una dirección de correo para enviaros la respuesta, si no fuera posible hacerlo hoy. Y vamos ya con la ponencia de Alejandra Ayala y Melba Santa Coloma, abogadas de Área Digital Abogados, despacho especializado en Derecho Digital, Tecnológico y Privacidad. Alejandra, buenos días. Hola Ramón, buenos días. Buenos días a todos. Antes de comenzar, agradecer a GR por contar con nosotros para esta mesa redonda. Como avanzabas en tu introducción, efectivamente lo que vamos a intentar es aportar un poco de luz sobre un tema que se ha convertido en una realidad o en una necesidad inmediata para prácticamente todos los sectores de profesionales. Y bueno, vamos a ver qué se ha de tener en cuenta a nivel legal, a nivel jurídico, cuando queremos transformar nuestro negocio y lanzarlo al canal online o al canal digital. Bien, nos hemos marcado unos objetivos y una estructura para esta sesión de hoy. Los objetivos principales eran tres, ¿vale? El primero, que ya casi, Ramón, nos lo has ayudado tú a cumplirlo, es la identificación, ¿no? Identificar el canal online como respuesta al nuevo escenario económico. Por otro lado, también nos gustaría que quedasen muy claras e identificadas qué tipos de plataformas digitales existen, qué opciones tenemos, ¿no?, como empresarios para lanzarnos a este canal online, para digitalizarnos. Y por último, si efectivamente tomamos como empresarios esta decisión, ¿qué obligaciones tenemos al respecto? ¿Qué tenemos que saber? ¿Con qué tenemos que cumplir? Y sobre todo, ¿cuáles son también los riesgos de ese incumplimiento, de esas obligaciones que marca la normativa vigente en esta materia? Bien, el canal online. Pues el canal online ha quedado, yo creo, demostrado que es el único que queda a salvo de, bueno, en este caso concreto, el único que ha quedado a salvo de contagios, de limitaciones y de restricciones. Evidentemente siempre hay una parte técnica detrás que puede fallar, pero lo que está claro es que al final lo que permite es que nuestra actividad no quede paralizada por agentes externos que puedan suceder, en este caso muy extremos, ¿no? Porque claro, no todos los días hay una pandemia sanitaria, o una crisis sanitaria de estas características, pero que efectivamente al final bueno, pues sí que ha ayudado a identificar este canal como algo que puede ser exclusivo o complementario a lo que ya estamos haciendo como empresarios y que nos va a salvar muchas veces de no tener que ver nuestra actividad paralizada por circunstancias o agentes externos.
Pero está muy bien, esto está claro, y es una muy buena noticia el saber que disponemos de un nuevo escenario para tirar de él y para poder optimizar nuestra actividad profesional, siempre teniendo en cuenta que esta versión online, esta cara digital que este nuevo traje, ¿no?, que le vamos a hacer a nuestra empresa, también va a requerir de lo que vamos a empezar a familiarizarnos ya a lo largo de toda la presentación, de una legalización. Es decir, que se han de realizar determinadas acciones jurídicas para que cumplamos como empresarios, primero para salvaguardar nuestros intereses como empresarios, pero también para dar garantías a nuestro cliente y a nuestro consumidor final. A fin de cuentas, es tener en cuenta o ser conscientes de que igual que en la parte no digital, no online, tenemos que tener una serie de consideraciones jurídicas, por ponerlo un ejemplo súper sencillo, un contrato de compraventa, ¿vale? Pues de lo que sea, de un producto, de lo que sea, en el canal online igual. Lo que pasa que, como tiene unas características, este escenario muy particulares, tendremos que atender a otra normativa que es la que regula este canal. ¿Qué opciones tenemos en cuanto a tipos de plataformas? Bueno, si fuésemos al detalle, hay infinitas. Hemos resumido aquí las principales con las que creemos que además pueden ser las más comunes, aunque ya os digo que puede haber diferentes, quiero decir, al final podemos encontrar una solución tecnológica o una solución digital o una solución online hecha a medida para nuestro negocio. Pero bueno, por señalar algunas, estaría, por ejemplo, la web corporativa o comúnmente llamada también intranet, que en este tiempo del teletrabajo ha sido una herramienta muy válida para todas aquellas empresas que han tenido que poner a sus trabajadores a trabajar desde casa, y los que ya tenían esta intranet, pues efectivamente ha facilitado sobremanera este teletrabajo, ¿no? Porque facilita la comunicación entre la empresa. Al final no te desplazas a la oficina, pero tienes un espacio común donde compartes, y las funcionalidades de estas web corporativas o intranet son infinitas. Por lo tanto, ha sido una herramienta que ha tenido mucho impacto a las empresas que ya la tenían, en cuanto a la agilidad y a la capacidad de adaptación a este nuevo escenario del teletrabajo. El siguiente es el e-commerce, otro tipo de plataforma digital, el e-commerce o tienda online. Aquí yo creo que también es una de las opciones para el sector que ahora nos está escuchando, muy válida, muy adecuada, y que puede dar salida, ¿no?, a un parón de las magnitudes que hemos tenido. Pero el e-commerce, al final, efectivamente, también, como veremos y explicará mi compañera Melba más adelante, tiene unas características muy concretas, y esos portales de comercio online que montamos tienen que estar muy protegidos, muy bien legalizados y sobre todo muy bien analizados jurídicamente para que estén al 100% de cumplimiento. Otra que hemos seleccionado como de las plataformas más habituales ahora mismo son las plataformas de formación online. Todas las escuelas han tenido que sumarse a este carro, todos los centros de formación, y no necesariamente van a tener que dejar este canal porque ya puedan realizar sus clases presenciales, sino que va a ser una herramienta complementaria muy útil, pero que efectivamente también tendrá que cumplir una serie de requisitos legales. Perdonad, cuando he hablado antes de la intranet que estaba aquí, la primera era la web corporativa, que sería un poco la más común, que es la web que tiene todo negocio para darse a conocer a través de internet, ¿no? La que tenemos pues anunciando nuestra empresa, donde informamos de qué servicios o productos ofrecemos, con un formulario a lo mejor de contacto para que nos dejen sus datos, que nos localicen, dónde estamos, qué hacemos. La intranet es la que comentaba antes. Luego está en todo el campo de las apps, las aplicaciones informáticas, que como usuarios estaréis súper acostumbrados a utilizar. Y luego
el SaaS, que tiene un nombre así más técnico, pero que traducido sería Software as a Service, en inglés sería, pues, bueno, básicamente sería un software, por ponernos un ejemplo, sería estas típicas aplicaciones de gestión de gestión contable, bueno, pues que se aplican o se ejecutan en un software en la nube. Pues este tipo de plataformas están también muy a la orden del día para incorporarse en los procesos de digitalización de la empresa, pero evidentemente también tienen una complejidad y un tema legal detrás que hay que tener muy presente y muy en cuenta. Vale. Por lo tanto, vamos a hablar de legalización. Escojamos la opción que escojamos, tiene que estar legalizada, ¿vale? Legalizada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenga detrás unos textos legales hechos a medida, en los que luego entraremos más en detalle y enumeraremos uno por uno, ¿vale? Pero sobre todo, en este punto inicial, lo que creo que es importante que tengáis claro, que se tenga claro, es que una buena legalización de estas plataformas te genera un posicionamiento positivo. Además, como activo de la empresa, el canal digital tiene que configurarse, tiene que llevarse a cabo de manera obligatoria. Además, te da también una reputación online y una ventaja competitiva con respecto a tus competidores, ¿no? Que no dan estas garantías a sus usuarios, lo que se traduce en un incremento de ventas. Y luego ya, por último, evidentemente que bueno, personalmente nunca me gusta ir con el argumento de la sanción por delante, ¿no? De o lo haces o si no pagas o tendrás que pagar, pero sí que es verdad que, bueno, está en la balanza y evidentemente cuanto mejor legalizada esté la plataforma, menor será el riesgo de que nos impongan como empresarios pues sanciones que pueden llegar a cuantías bastante elevadas. Bien, esto es un poco el esquema general, introductorio. Ahora Melba entrará más en detalle en qué es exactamente. Vale, muy bien, legalización, pero ¿y esto qué es? ¿Hay que hacer qué? ¿Qué significa que mi plataforma web, mi e-commerce, mi web corporativa tenga que estar legalizada? Melba, cuando quieras. Bueno, buenos días, muchísimas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos esta mañana en este webinar. Imagino que el objetivo por el que la mayoría de vosotros está aquí en este webinar es que queréis que vuestras ventas online sean un éxito. Y seguramente sabéis, que ya también se ha dicho aquí, que la clave del éxito de las ventas online es transmitir confianza. Y que mientras en el negocio físico la confianza se construye en torno a la cercanía física con el cliente, en el mundo online se debe recurrir a otras vías, que es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque cada vez el consumidor conoce mejor las plataformas digitales y sabe distinguir cada vez mejor cuando una plataforma le ofrece las garantías y la seguridad necesarias y cuando no. Por eso es muy importante que vuestras plataformas tengan una apariencia profesional y que tengan todos los textos legales adaptados a las características específicas de vuestros negocios para poder transmitir al cliente esta seguridad de que le ofrecéis todas las garantías necesarias. Bueno, además quiero deciros que, como bien he dicho Alejandra, también estáis sujetos a sanciones que pueden ser elevadas y que no solamente afecta la confianza de los clientes, sino también la reputación de la empresa. Yo voy a hablaros brevemente sobre estos requisitos legales que tenéis que tener en cuenta, pero antes de pasar más al detalle, es importante que sepáis que todas estas obligaciones que el legislador nos impone, lo que se pretende es proteger a los ciudadanos desde dos perspectivas. Una como consumidor y otra como titular de un derecho fundamental, que es el derecho a la protección de los datos personales o el derecho a la privacidad. Vamos a pasar a ver todos estos textos. Empezamos por el aviso legal, que bueno, aquí la idea fundamental es que el aviso legal
Se trata, podemos decir, del DNI de vuestro negocio. ¿Y qué es ese DNI? Pues se compone de una serie de información que es obligatoria para todo negocio online, como por ejemplo el nombre o denominación social, los datos de inscripción del registro mercantil, el domicilio, la dirección de correo electrónico, el aviso legal. Ahí también podéis incluir las condiciones de uso de la página, como los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre imágenes, logos, marcas. También en el caso de que los usuarios puedan dejar comentarios, se pueden incluir en el aviso legal las acciones de moderación que vais a llevar a cabo, porque tenéis que saber que sois responsables civil y penalmente por los contenidos que se viertan en vuestro sitio web y que es una responsabilidad ex lege, que quiere decir que no podéis renunciar a ella con una simple cláusula de la empresa no se hace responsable de los contenidos vertidos. No, esta cláusula no nos sirve. Además, la normativa nos dice que no podéis poner esta información de este DNI, de este aviso legal, de cualquier modo en nuestro sitio web, sino que debe cumplir 4 requisitos. Debe estar visible para los usuarios de forma permanente, de manera fácil, de manera directa y de manera gratuita. ¿Y sabéis qué pasa cuando los avisos legales de vuestra página web los copiáis de otra página? Pues que podéis estar dando información innecesaria, podéis estar omitiendo información que para vuestro tipo de actividad resulta obligatoria, o lo que es peor, que nos lo encontramos a cada rato, que podéis haber copiado sin querer datos identificativos de otra empresa, o muchas veces lo que también ocurre es que los textos legales llevan incorporado un código HTML, por lo que se van a dar cuenta de que les habéis copiado los textos. Vamos a pasar a las cookies. Las cookies son un término bastante técnico, pero bueno, intentaré explicarlo de la manera más simple posible. La idea fundamental es que con las cookies vais a tener acceso a información de los usuarios de vuestras plataformas, es decir, de los clientes o potenciales clientes, y que esta información va a poder invadir su privacidad, ¿vale? Y como ya hemos visto, la privacidad es un derecho fundamental que está protegido por la Ley de Leyes, que es la Constitución, y que, por tanto, el legislador le da una protección muy especial a la privacidad. Todos asociamos las cookies con estos pop-ups, estas ventanitas que se nos abren y nos informan y nos piden que aceptemos. ¿Pero qué son las cookies? Un poco más técnicamente, podemos decir que las cookies son pequeños archivos que se envían por nuestro sitio web y que se instalan en el navegador de vuestros usuarios. Y una vez que se han enviado e instalado estos archivos, se podrá tener información sobre toda la actividad de sus navegadores. Así que, como veis, se puede invadir mucho, además, la privacidad de los usuarios con las cookies. Hay cookies llamadas cookies técnicas, que son aquellas que son necesarias para un buen funcionamiento de nuestra página web y para que podamos ofrecer correctamente los servicios que prestamos. Por otro lado, hay cookies que sirven para personalizar la experiencia de navegación de los usuarios y permitirles, por ejemplo, que no tengan que volver a introducir el nombre de usuario y la contraseña cuando vuelvan a iniciar sesión, o que los productos que hayan sido añadidos a la cesta de la compra, si se ha abandonado la sesión sin formalizar la compra, estén disponibles la siguiente vez que se inicia sesión. Pero las cookies también sirven para hacer un seguimiento y un análisis comportamental de los usuarios para conocerlos mejor, conocer sus hábitos de navegación, sus gustos. Y por esto, para utilizar cookies que no estén estrictamente relacionadas con las funciones técnicas de vuestra página web, tenéis que cumplir 2 requisitos. El primero es informar sobre las cookies. ¿Cómo vamos a informar? Pues es muy importante que se informe de manera clara, de manera visible, con una información completa, informando sobre las características específicas de cada una de las cookies, cómo configurarlas, las finalidades de cada una de ellas. El segundo requisito es solicitar el consentimiento, solicitar la aceptación de las cookies que invaden la privacidad de los usuarios. Esta aceptación de las cookies debe producirse siempre antes de que las cookies se envíen, porque este es un motivo muy frecuente de sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y lo vemos a cada rato, porque a la agencia les resulta muy fácil, recibe una denuncia y desde
desde el salón de su casa, como aquel que dice, puede comprobar de manera muy sencilla si las cookies se han enviado antes de que se acepten o no. Bueno, ya para terminar con las cookies, quiero hacer una última puntualización muy importante acerca del consentimiento. El consentimiento debe cumplir 5 requisitos para ser válido. 1, debe ser informado. Debe informarse muy concretamente y detalladamente sobre todo aquello que se consiente. 2, debe prestarse de manera libre. Debe prestarse de manera específica para cada una de las finalidades, ¿vale? Tenemos que consentir cada cookie para cada una de sus finalidades. Debe prestarse de manera inequívoca y debe consistir en una acción clara positiva, ¿vale? Ahora bien, en el caso de las cookies, bueno, voy un poquito más atrás. O sea, con estas características que dije del consentimiento, tenemos que tener en cuenta que ni la inactividad ni las casillas marcadas por defecto pueden entenderse como un consentimiento, ¿vale? Pero en el caso específico de las cookies, sí que puede interpretarse que el usuario ha aceptado las cookies, la acción de seguir navegando, ¿vale? Pero esto tiene una condición, y es que siempre se le haya informado de manera muy clara y muy visible en todo momento de que la acción de seguir navegando va a ser entendida como una aceptación de las cookies. Otra condición, siempre y cuando el usuario no navegue dentro de la política de privacidad o dentro de la política de cookies. Debe haberse ido a otra sección de la página. Vamos a ver la política de privacidad. Con la política de privacidad, la idea fundamental es que tenemos la obligación de respetar la privacidad de las personas. Y para ello, los usuarios de vuestras plataformas deben estar bien informados sobre todo lo relacionado con sus datos personales. Por tanto, la política de privacidad no se trata de la privacidad de vuestra página web o de la privacidad de vuestra empresa, como muchos creen. Con la política de privacidad lo que se protege es la privacidad de los usuarios. Y vamos otra vez a lo mismo, la privacidad de los usuarios. Cada responsable tiene la obligación de elaborar su propia política de privacidad, informando detalladamente sobre quién recoge los datos, con qué finalidad se recogen, qué se hará con estos datos, durante cuánto tiempo se van a conservar, los derechos que asisten a los interesados. Hay que tener en cuenta que cuando sea necesario recabar el consentimiento, se debe cumplir con todos los requisitos que vimos antes para que el consentimiento sea válido. ¿Y aquí qué problema podemos tener? Pues que, por ejemplo, ante una denuncia o un requerimiento de la autoridad de control, tenéis que poder demostrar que el usuario ha prestado su consentimiento voluntariamente y que se han cumplido todos los requisitos para la validez del consentimiento. Por lo tanto, el consentimiento tiene que ser auditable, os debe quedar siempre constancia. Vamos a ver otro de los textos legales que son muy importantes para vuestro negocio digital, para vuestro e-commerce, que son las condiciones generales de contratación. Aquí con las condiciones generales de contratación, lo importante que debemos tener en cuenta es que la ley protege los intereses legítimos de los consumidores y usuarios frente a las prácticas comerciales que pueden considerarse desleales o las cláusulas abusivas. Por tanto, es importantísimo que reviséis muy cautelosamente qué cláusulas vais a incluir en vuestras condiciones generales de contratación, porque las que son válidas para una tienda online puede que no lo sean para otra. Y cuando copiáis los textos de otras tiendas, podéis estar, o de otras páginas web, podéis estar cometiendo sin querer una práctica desleal o estar sometiendo a vuestros clientes a condiciones que la ley puede entender abusivas y, por tanto, ser sancionados por esto. Previamente a la contratación, como seguramente sabéis, la Ley General para la Defensa de los Consumidores os obliga a informar sobre vuestra identidad, detallar bien con lenguaje claro todas las características de los productos que ofrecéis, los precios y los costes desglosados, el procedimiento, el método de pago, si existe derecho de desistimiento, el plazo, que generalmente son 14 días y se puede ampliar pero nunca reducir, la forma de ejercer el derecho de desistimiento, etc. Por otra parte, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico también nos dice que debéis informar si vais a archivar el contrato electrónico y si este va a estar accesible
para el consumidor. Se debe informar también sobre los medios que ponéis a disposición de vuestros clientes o consumidores para identificar y corregir los errores que hayan podido producir a la hora de introducir sus datos. Y debemos informar también sobre la lengua en la que podrá formalizarse el contrato. Bueno, pues ya una vez que se haya formalizado la compra con la aceptación del cliente, ¿qué ocurre? Bueno, pues en ese momento tenéis la obligación de enviar una confirmación por vía electrónica de manera inmediata y os debe quedar siempre constancia de que habéis cumplido con ese requisito. A partir de este momento, el usuario o consumidor podrá ejercer su derecho de desistimiento, que en caso de existir es un derecho irrenunciable, pero hay excepciones para determinado tipo de productos. Por tanto, si copiáis los textos de otro sitio web, de otro e-commerce, entre muchos errores que podéis encontraros, este es otro. Podríais estar dando derecho de desistimiento en un caso en el que no se aplica o viceversa. Por eso es muy importante que antes de realizar las ventas a distancia contéis con vuestras propias condiciones generales de contratación, porque se trata de términos personalizados que reflejan la filosofía de vuestro negocio y la manera en la que vais a relacionar con vuestros clientes. Vamos a pasar a ver la licencia de uso. Ya esta es la última diapositiva que vamos a ver. Bueno, pues como sabéis, como Alejandra bien dijo, los softwares y las apps que se instalan en los móviles son otra de las vías muy comunes hoy día para poder tener presencia en el mundo digital, ¿no? Para vender vuestros productos en el mundo digital. Aquí la idea fundamental es que una app o un software están protegidos por propiedad intelectual. Y, por tanto, antes de desarrollar este tipo de aplicaciones, lo primero que debéis tener en cuenta es que si las vais a encargar a un tercero, necesitáis elaborar y firmar un contrato de desarrollo de software. ¿Y qué es este contrato de desarrollo de software? Bueno, pues es el documento que va a regular todas las condiciones que regulan este encargo. Por ejemplo, se deberán pactar qué características técnicas y qué funcionalidades va a tener este software. Se tienen que definir muy bien las condiciones de propiedad intelectual, es decir, si la propiedad de los derechos patrimoniales de autor es de quien encarga el software, es decir, vuestra, o es de la persona que lo vaya a desarrollar. También debéis definir muy bien qué ocurre con los derechos de explotación. Y no podéis olvidaros de las cláusulas de confidencialidad y de no competencia. ¿Vale? Pues ya tenemos el software. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, pues si queremos ponerlo a disposición del público, necesitamos otro documento. Necesitamos una licencia de uso. ¿Y qué es esta licencia de uso? Bueno, pues es el documento mediante el cual vosotros vais a autorizar a usar vuestro software bajo la modalidad de cesión de uso o licencia de uso. Con este documento, vuestro objetivo va a ser delimitar de manera muy clara las condiciones en las que los usuarios pueden utilizar vuestro software, dejando muy claro, por ejemplo, que la titularidad de la obra os pertenece en todo momento, limitando su distribución o transmisión, y de este modo lo que vais a hacer es proteger los derechos de propiedad intelectual y evitar que se venda o se distribuya sin licencia esta aplicación en la que habéis invertido vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, vuestro dinero. También debéis definir en este documento si se permite o no la reproducción del software, el carácter no exclusivo del derecho de uso. Aquí debemos regular también el comportamiento ético de los usuarios y con esto vamos a impedir acciones de ingeniería inversa o que se introduzcan virus. Bueno, ya para terminar y dar paso a Alejandra, quiero recalcar que también en este caso es muy importante que defináis muy bien todos los términos contractuales, tanto de los contratos de desarrollo de software como de las licencias de uso, y que para ello es muy importante que contéis con el asesoramiento adecuado para que podáis proteger correctamente vuestros intereses comerciales. Alejandra. Vale.
Pues vamos a hacer, antes de concluir, un poco un repaso a cuáles serían los riesgos que correríais como empresarios si incurrieseis en el no cumplimiento de los parámetros y de los requisitos jurídicos que exige la ley en la materia. Bien, por resumirlos en 4 grandes grupos. Por un lado, sanciones económicas previstas, como ha dicho Melba, no solo por un lado, las sanciones económicas previstas en la LOPD, en la Ley de Protección de Datos y en el Reglamento Europeo, ¿vale? Por otro lado, también puede haber otro tipo de denuncias que traigan aparejadas una serie de sanciones también, pero más derivadas de reclamaciones del consumidor. Pues hay infinidad de casuística aquí, ¿no? Puedes tener un problema en un tema de una compraventa online que genere, por lo que sea, pues como empresario, que por un lado como consumidor te denuncien y que como empresario tengas que responder. Pero es que además que consideramos que es exactamente igual de importante que el tema económico, serían las dos centrales, ¿no? Por un lado, la inseguridad frente al usuario. El usuario cada vez es más conocedor de este tipo de plataformas y por tanto ya exige, ¿no? E incluso identifica cuál puede ser una plataforma que le esté dando garantías y que sea una plataforma profesional y que se vea que detrás hay bueno, pues un rigor, ¿no? y un peso jurídico importante. Y luego, por otro lado, el tema de la reputación online. La reputación online es importantísima y además ahora mismo si tú tienes problemas, por ejemplo, con consumidores, es muy sencillo que ellos vayan al Google My Business y donde aparece tu empresa viertan allí, bueno, pues comentarios en este sentido. Por lo tanto, todo lo que podamos evitar, no solo ofreciendo un buen servicio, ¿no? sino también ofreciendo estas garantías frente a nuestros consumidores como un negocio serio y riguroso y jurídicamente protegido y controlado, pues también hará que no tengamos no estemos tan expuestos a esta serie de comentarios que pueden revertir en una reputación negativa para nuestros negocios. Bien. Y ya para finalizar y dejar tiempo necesario para que quizás podamos dar respuesta a algunas de las preguntas que ya nos están entrando, 3 mensajes principales, 3 titulares para que esperemos que pasen al otro lado. El primero de todos es que tenemos que tener muy claro que si decidimos lanzar nuestro negocio al mundo online o digitalizarlo de alguna manera, esa parte digital de nuestra empresa es un activo esencial en la empresa con la misma entidad que cualquier otro offline, ¿vale? Cualquier otro presencial. Por lo tanto, hay que tratarlo con el mismo rigor. ¿Por qué decimos esto? Porque sí que es verdad que ahora cada vez menos, pero hay muchísima tendencia a pensar que, bueno, la página web está ahí, sí, hay unos textos legales que, bueno, puedo copiar y pegar del vecino. De hecho, es una práctica súper habitual y se le ha quitado mucha responsabilidad jurídica a lo que es el negocio online en sí, y es que es un negocio como otro cualquiera. O sea, tenemos que ser igual de rigurosos con nuestras obligaciones como empresarios. Por lo tanto, es un activo esencial en la empresa. Pero es que además, bien legalizado y bien trabajado jurídicamente, será una ventaja competitiva, esto sin ninguna duda, frente a nuestros competidores que no van en esta línea, que efectivamente piensan pues el escenario que he descrito antes, ¿no? Yo abro una tienda online, copio y pego los textos del vecino y me quedo tan tranquilo y ni siquiera me paro a pensar o ni siquiera pongo en valor o pongo en conocimiento de abogados. Asumo que esas cuestiones jurídicas las puedo controlar.
Y por último, súper importante, si tenemos una plataforma digital, la legalización que vayamos a hacer tiene que ser a medida. La estandarización no vale, no nos protege. No nos protege porque lo que puede ser una política de privacidad para el negocio A no va a ser la misma para el negocio B. Ni siquiera unas condiciones generales de contratación para una tienda online que venda lo que sea y otra que venda otra cuestión totalmente diferente, o incluso vendiendo la misma cosa presta el servicio de manera diferente, o lo que sea. Los escenarios se han de estudiar muy en profundidad y, en virtud de ese estudio, de las conclusiones que se saquen, identificar en qué términos se han de redactar se ha de realizar esta legalización, o sea, cómo han de ser esos textos legales. Incluso los textos legales pueden estar fenomenal, pero no estamos recabando el consentimiento en los términos que marca la ley, por lo tanto, es quedarnos a medias, seguimos igual de desprotegidos. Por lo tanto, la legalización a medida como pieza clave para que ésta sea efectiva y, sobre todo, garantice cumplimiento al 100% y os dé tranquilidad, ¿no? Que al final es también de lo que se trata, de que estéis tranquilos sabiendo que vuestro negocio online cumple con la normativa, que no hay ningún problema y que si los pudiese haber, a priori vuestras obligaciones están cubiertas, y luego habría que ver cómo se soluciona cualquier incidencia que pueda ocurrir, como ocurre también en el mundo offline. Por nuestra parte, esto sería todo. Hemos intentado hacerlo también, porque ya sabemos que cuando nos metemos en temas jurídicos se hace denso y a veces de difícil comprensión, pero bueno, yo creo que estos mensajes resumen un poco, más allá de que os hayáis podido quedar con el detalle de los requisitos de un aviso legal, de una política de cookies, que eso sí que es verdad que ya somos nosotros los que entramos al fondo del asunto, que entendáis esto, ¿no? O sea, estas tres conclusiones resumen un poco cuál era el objetivo para nosotros de hoy, a la hora de poder aportaros un poquito de luz sobre, bueno, vale, ok, me lanzo a este canal, pero ¿qué tengo que tener en cuenta como empresario? Si queréis pasar las preguntas, Ramón. Pues muchas gracias a las dos por vuestra exposición y por hacer el esfuerzo de traducir el lenguaje leguleyo al lenguaje de todos los ciudadanos civiles, y tenemos muy buena luz sobre esta materia. Vamos ya con las preguntas que nos plantean desde casa. Nuestro invitado Manuel pregunta si los textos legales que vienen en WordPress o los textos que pone el desarrollador de la plataforma son válidos. Sí, bueno, eso efectivamente es muy típico, ¿no? Por desgracia se da bastante. Los desarrolladores web, todo y que cada vez están más concienciados de que no pueden, o sea, ellos lo que hacen es un trabajo técnico, ¿no? De diseño y de desarrollo de una plataforma web, la que sea, pero no pueden meterse a decirle a su cliente que también les hacen los textos legales porque les facilitan unos modelos y quedarse tan tranquilos, porque efectivamente hay una responsabilidad enorme. Como he dicho antes, la modelización de la legalización de las plataformas no tiene cabida, no garantiza cumplimiento al empresario que está detrás, y lo que es más grave es que, bueno, al final el desarrollador te dará un modelo, tú lo pondrás pensando que ok, pero es que la responsabilidad última no va a ser del desarrollador, va a ser tuya, va a ser del empresario. Por lo tanto, no son válidos y no, vamos, desde mi punto de vista estaríamos hasta casi hablando de intrusismo, ¿no? Porque evidentemente un desarrollador web no puede meterse a hacer textos legales porque no es su actividad ni es su conocimiento, y me parece arriesgado y muy imprudente, muy poco prudente por su parte el facilitar modelos, pienso que desconociendo cuáles pueden ser las consecuencias para su cliente. Muchas gracias. Pues tenemos una pregunta de Luisa que nos dice si podéis dar un ejemplo o un caso que hayáis visto de sanción.
Sí, por recordar, bueno, evidentemente hemos visto muchísimos, pero el último, ¿no?, que hemos estado manejando, en el que por desgracia ha habido poco que hacer, porque ya cuando ha llegado a nuestras manos ya venía el problema que no se podía deshacer. Una tienda online que vendía piezas de coches, bueno, piezas relacionadas con el mundo del automovilismo, bueno, tiene lo que os comentaba antes, un problema con un consumidor, pero un problema no jurídico, sino de que si me mandas la talla o que si la entrega aquí, bueno, una diferencia, digamos, el típico problema que tienes con un consumidor de no entendimiento, ¿no? Un malentendido, lo que pues, entonces, bueno, esta persona, el empresario, por quitarse problemas de encima, le facilita, ¿no?, la cuestión, y aún así el consumidor pone una denuncia en consumo que se eleva en este caso a la Junta de Andalucía, que acaba fallando. Ya no es a favor del consumidor, porque el consumidor tampoco va a recibir en este caso ninguna indemnización, pero efectivamente cuando la Junta de Andalucía revisa las condiciones generales de contratación que había en esa tienda online, había una de las cláusulas, de los párrafos, que se consideraba abusivo. Claro, el cliente estaba alucinado, porque ¿cómo que abusivo? Si yo copié y pegué unas condiciones generales de contratación que tenía un negocio, que tenía un e-commerce que hace exactamente lo mismo que nosotros, ya, pero es que estás asumiendo que ese e-commerce es exactamente igual que el vuestro y estás asumiendo todavía más que esos textos legales que tiene él son correctos. Entonces, aquí, por poneros cifras, pues bueno, la multa fue por este tema, que eran 2 líneas, no era más, de párrafo que se consideraba abusivo, fueron 5.000 euros de sanción. Muchas gracias. Si nos damos prisa, yo creo que podemos responder a la pregunta de Óscar, que nos plantea si se puede obligar al usuario a aceptar las cookies para que pueda seguir navegando en la web. Alejandra, si quieres contesto yo esta. Bueno, obligar, no podemos obligarlo. Recordemos que es imprescindible aceptar siempre las cookies que puedan entrar en el terreno de la privacidad de los usuarios. Hay muchos tipos de cookies, están las cookies técnicas, cookies propias de terceros, de preferencias, de análisis publicitarias, pero debemos recordar que siempre es necesario consentir las cookies que no sean las estrictamente relacionadas con el funcionamiento técnico de vuestra página web, imprescindible para que funcione y preste el servicio que se pretende. En cuyo caso sí es obligatorio informar, siempre hay que informar. Entonces, esto de obligar, pues yo muchas veces, por defecto, rechazo las cookies siempre que me dan la opción de aceptar o rechazar, rechazo siempre, y muchas veces lo que ocurre es que a pesar de rechazarlas, las cookies se me envían. Entonces, esto es un error muy grave que no debemos cometer. Debemos estar muy pendientes que el webmaster nos coloque, o sea, nos configure las cookies correctamente. Y bueno, lo más que se puede hacer, como expliqué antes, es que en el caso de que hayamos decidido que la acción de seguir navegando pueda ser entendida como una aceptación de las cookies, debemos informar siempre claramente a los usuarios de manera muy visible y muy clara, y siempre teniendo en cuenta que seguir navegando no sea ni dentro de la política de cookies ni dentro de la política de privacidad, pero obligarnos. Estupendo. Pues hasta aquí nuestra mesa redonda virtual que hemos organizado para conocer un poco más el marco legislativo de los e-commerce y de las plataformas digitales tan necesario hoy en día para el éxito de nuestros negocios en el mundo online. A los que tengáis preguntas en el tintero, no os preocupéis porque os haremos llegar las respuestas lo antes posible a vuestro email. Y os damos las gracias a todos los que nos habéis acompañado desde vuestras casas y muy especialmente, por supuesto, a Alejandra y a Melba por habernos invitado a recorrer este mundo tan importante y del que a menudo sabemos tan poco. Esperamos contar con vosotros en nuestro próximo encuentro virtual. Un saludo y muchas gracias.